pero esta vez internacional, porque queremos revisar cómo está el avance del COVID-19 en otros países. Así que vamos a empezar con México. Vamos a conversar con Héctor Zamarrón del Grupo Milenio. Héctor, muy buenas tardes, casi noches por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo ¿Qué estás? Buenas tal, Mabel? noches. Hola, Renato. Bien, bien, gracias. Saludos allá a Perú y a toda su audiencia. ¿Cómo está la situación? Sabemos que México ya ha superado los 76,000 muertes y los casos positivos de positivos continúan elevándose. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el panorama? Bueno, la verdad es que México pues es uno de los países más golpeados en el mundo por la epidemia, pero eh, estamos afortunadamente en las últimas 4 o 5 semanas ha habido un descenso general de los casos, cotidiano, constante, lento todavía, pero aparentemente podríamos empezar a entrar ya en un descenso continuado. Ya saben que esto es eh, completamente aleatorio. En un día se descuida la población y sube de nuevo la tasa, pero hasta ahora, pues lamentablemente sí, las defunciones son 76,000 personas, 76,603 ya contando las que acaban de dar a conocer hace un par de minutos. Todos los días a las 7 de la noche se actualiza acá la, la, este, la información, La y cifra, sí. lamentablemente hemos tenido casos muy duros, algunos episodios muy dramáticos, y pues ¿qué les diré? Afortunadamente en hospitales pues nos va relativamente bien, solo está ocupado el 30% de las camas disponibles para COVID. Y otra cosa es que en efecto nos ha golpeado mucho la epidemia, pero también veníamos de una situación muy mala. 7 de cada 10 personas en México tienen obesidad o sobrepeso. Ujú. Entonces, las enfermedades que han propiciado que el COVID sea más duro acá, pues es la hipertensión, la diabetes, etcétera. Eso nos ha hecho que haya sido mucho más severo. Hmm. Héctor, en distintas partes del mundo han surgido movimientos negacionistas, ¿no? que dudan que la pandemia sea todo lo trágica que viene siendo, pero también en muchos países han surgido sectores económicos que no creen que haya que tomar medidas tan drásticas y que hay que liberar un poco más la economía y flexibilizar las medidas, aun cuando las autoridades sanitarias recomiendan no hacerlo, por lo menos no a la manera en que estos sectores lo demandan. En México se está viviendo también esa pugna entre la gente que quiere que la economía se abra ya más todavía y la gente que no. Sí, hemos pasado por esas discusiones, por supuesto. Uno de los hombres más ricos de este país, Ricardo Salinas, fue el dueño de la segunda cadena de televisión en México, fue quien, pues justo, abogó mucho más pronto por abrir la economía, ¿no? Y lo hizo en mayo, en abril, cuando apenas estábamos llegando a la parte más dura. Aquí la epidemia fue más mortífera en mayo. Mayo fue el mes que hacia fines de mayo tuvimos el mayor número de casos por día. Llegábamos a los casi 10,000 casos diarios entre mayo y junio, y casi 4,000 muertes diarias también, ¿no? Ahora afortunadamente el promedio de muertes ha bajado a cerca de 350, pero sí vivimos esa tensión. Afortunadamente creo que se dejó atrás, ¿no? Los gobiernos aquí tienen la opción, cada estado ha tenido la opción de ir abriendo la economía como lo considere, siguiendo las recomendaciones generales, algunos, otros no tanto, pero en general se ha ido siguiendo la recomendación general, ¿no? Y en algunos Héctor. casos incluso más estrictos. Sí, aquí en Perú estamos muy preocupados porque vamos a entrar ya a la última fase de la reactivación económica y pues estamos revisando las estrategias del Ministerio de Salud para combatir al COVID-19. Queríamos que nos cuentes un poco de la experiencia en México. ¿Se hacen o se hacían pruebas moleculares o se confiaron más en las pruebas serológicas, las llamadas rápidas? No, aquí al contrario, aquí el gran debate y la gran crítica, de hecho, pues los últimos secretarios de salud de los últimos 20 años salieron a criticar la estrategia actual,
por la falta de pruebas, ¿no? Porque aquí solo se hacen pruebas de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa, sí, moleculares, a quienes tienen síntomas. De hecho, es hasta difícil que te hagan la prueba. Si tú estuviste en contacto con alguien y quieres saber si eres positivo, pues hay laboratorios privados que las puedes comprar, pero incluso en los laboratorios privados en muchos momentos no te hacían la prueba por la escasez de reactivos y todo. Y como en toda América o en todo el mundo hay iniciativas, tenemos por lo menos 3 o 4 laboratorios públicos de la UNAM, la Universidad Nacional, del CONACYT, del Consejo de Ciencia, etcétera, haciendo diseños de pruebas. Están a la espera nada más de la aprobación para hacer pruebas rápidas, el tipo de pruebas rápidas, para las reaperturas, ¿no? Para acelerar la reapertura. Pero hasta ahora, las únicas impulsadas desde el gobierno federal son las pruebas moleculares. Uh-huh. ¿Y dónde es que se están dando más contagios? ¿En qué áreas? ¿En qué ámbitos? Por ejemplo, para darte una idea, en el Perú hubo regiones que al inicio de la pandemia parecía que estaban controlando bien la COVID, muchas ciudades de altura. De hecho, se empezó a especular con que en las ciudades de altura había tal vez mayor inmunidad. Y sin embargo, pasaron algunos meses y luego esas mismas ciudades han visto el comportamiento más agresivo del virus. No sé si en México ha ocurrido algo similar. Pues hemos tenido rebrotes muy fuertes en ciudades turísticas como en Cancún o en Acapulco, donde la epidemia pegó muy duro, pero ya ha sido controlado. Y hemos tenido casos muy dramáticos, ¿no? Por ejemplo, de mercados, ¿no? En la central de abasto de aquí mismo de la Ciudad de México fue uno de los sitios de mayor número de contagios y muertes, con familias enteras que fueron falleciendo. De hecho, en una funeraria nos contaba el responsable que había ido el hijo y el papá a tratar todo del entierro de la mamá, y a los 3 días regresó el hijo a tratar el entierro del papá, y a los pocos días llegaron otros familiares para el entierro del hijo, y así, ¿no? Casos muy dramáticos, pero sobre todo en sectores populares, mercados, ciudades turísticas y algunas ciudades del norte del país como Tijuana. Pero miren, México es tan grande en territorio que tenemos como varias epidemias, no solo una, sino son como distintas epidemias en distintos momentos de su desarrollo. Muy bien, Héctor, te agradecemos muchísimo por esta descripción de lo que está pasando en México, y también lamentamos mucho por lo que están pasando. Creo que en algunos aspectos nos parecemos muchísimo, pero esperemos que pronto todos estemos bien. Bueno, un abrazo a la distancia. Países más golpeados. Bueno, abrazo también para ustedes. Desde acá. Abrazo, Héctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, son las 7:16 y al regreso vamos a continuar, Mabel, con este panorama internacional, conversando con un colega de Colombia, Carlos Reyes Forero, para que nos cuente cómo se está viviendo en ese país el tema de la pandemia. Volvemos. Ahora a Colombia para conversar con Carlos Reyes Forero, periodista que actualmente trabaja en Cable Noticias de Colombia, porque ahí... Renato, todas las actividades ya se reiniciaron el 1 de septiembre de este mes que ya se va, pero los contagios han aumentado. Queremos saber cuáles son las estrategias, qué se hizo bien y qué se hizo mal, cuál es la evaluación que Carlos hace desde su posición periodística, con el conocimiento que tiene. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer saludarlos desde Colombia. Pues sí, desde el 1 de septiembre, Colombia inició la flexibilización del confinamiento y se marcó el fin de la cuarentena bajo una estrategia que el gobierno nacional del presidente Iván Duque denominó como el aislamiento selectivo, que prácticamente, como ustedes lo mencionaban, todas las actividades económicas ya se pueden abrir y están permitidas, obviamente, bajo los estrictos protocolos de bioseguridad. Los únicos sectores que no se han podido reactivar para evitar aglomeraciones son los bares y las discotecas. Pero en cuanto a los contagios, Colombia se encuentra en este momento
bajo una etapa de meseta en el que se registran entre 5.000 y 7.000 casos diarios. Por ejemplo, veamos el caso de hoy. El Ministerio de Salud de Colombia reportó 5.147 nuevos casos de COVID-19 y con esta cifra entonces el país ya llega a 818.203 contagios totales desde que llegó la pandemia al país. Carlos, y se están haciendo pruebas moleculares y también de las otras, de las llamadas rápidas, y además de eso, se han contratado rastreadores para poder hacerle el seguimiento a los infectados y al entorno con el que han entrado en contacto. Sí, frente a las pruebas rápidas, el Ministerio de Salud ha sido enfático en que no están aprobadas por el gobierno nacional como eficaces por la poca probabilidad que éstas tienen en sus resultados, la poca efectividad que estos tienen en sus resultados. Y en Colombia actualmente se practican pruebas PCR y de antígenos. Veamos las cifras de hoy. Se procesaron un total de 31.258 pruebas, de las cuales la positividad es del 16%, es decir, de todas las pruebas realizadas solamente el 16% fueron positivas. Es una cifra relevante y a destacar porque desde el día 13 de julio la positividad no se bajaba desde el del 17%. ¿Cuánto, perdón, es la positividad? Del 16.3%. Ya, y nosotros estamos en 18%. Así, pero la pregunta de Renato tenía una segunda parte. Además de estas pruebas moleculares que se están haciendo y estas pruebas de antígenos que entonces sabemos son mucho más adecuadas para detectar el virus en el cuerpo de las personas, ¿se hace un rastreo? Sí, claro. Las secretarías de salud de cada ciudad, por ejemplo, en el caso, por poner un ejemplo, el caso de Bogotá, tú te realizas la prueba de COVID-19 y la Secretaría de Salud de Bogotá constantemente te está llamando a hacer un rastreo de si tienes síntomas, si tu círculo cercano, o sea, tu familia ha registrado síntomas. Eso se hace bajo una estrategia que el gobierno ha denominado PRAS, que es PARSS, que justamente hace parte de los rastreos a los posibles casos positivos de COVID. Qué interesante. Colombia entonces sí tiene implementada la prueba de antígenos y sí hace rastreos, que no es precisamente la realidad de lo que está ocurriendo en el Perú. Leo una noticia en Twitter de Colombia y dice lo siguiente: en Colombia varias ciudades registran un aumento en las cifras de casos de coronavirus por el incumplimiento de las normas básicas de bioseguridad, que es un concepto que en el Perú no se ha trabajado. Es un concepto que llevan ya algún tiempo tratando de divulgarse en Colombia, esto de la bioseguridad. Sí, antes de entrar a eso les quiero dar unas cifras importantes justamente por el tema de pruebas, y es que hoy justamente la Superintendencia Nacional de Salud sacó un informe sobre quejas y anomalías e irregularidades de manejo de pacientes con COVID-19. Este informe revela que al diario está recibiendo esta entidad 349 quejas por demora en resultados, porque las entidades encargadas de ir a tomar las pruebas no lo están haciendo. Desde que inició la pandemia, el consolidado son 63.488 quejas que han hecho pacientes porque llaman a sus entidades de salud y no los atienden o no les entregan los resultados de manera rápida. Y sobre lo que me preguntaban del incremento en las cifras, Colombia no registró un pico nacional de contagios por COVID-19, sino fue regionalizado, es decir, regiones como Antioquia o como Bogotá o como Barranquilla o las principales ciudades, Medellín, Cali, ya superaron ese pico y ya estamos en estas ciudades disminuyendo los contagios, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en departamentos como Tolima, los departamentos que conforman el eje cafetero o los Santanderes que limitan con Venezuela. Allí se está registrando un aumento, no tan significativo, pero sí un aumento porque ahí en esas regiones aún no se ha llegado al pico de contagios de COVID-19 que se espera sea entre octubre o noviembre. Pero también se siguen aplicando las moleculares y también se realizan los rastreos.
Sí, sí, en, sí, esa, en todo en el esas país regiones. se aplica. Sí, te lo preguntamos e insistimos en eso porque es algo que precisamente está en discusión ahora en nuestro país, en donde el 80% de las pruebas que se hacen son pruebas serológicas y no pruebas moleculares. Por eso buscamos el ejemplo en otros países. Nos has contado entonces que en Colombia se hacen las pruebas moleculares y se hace el rastreo. ¿Y en cuánto tiempo dan las respuestas aproximadamente de las pruebas moleculares? Depende, porque hay entidades públicas de salud, esas se demoran un poco más, es un promedio de 10 días, que es 10 días. lo que han cuestionado algunos profesionales de la salud y expertos epidemiólogos, porque consideran que es un tiempo pues que sobrepasa los Por límites, supuesto. porque en esos días esa persona que es un posible caso positivo de COVID-19 puede contagiar a muchas Claro. más. Claro, entonces, ¿cómo hacer el rastreo si es que la prueba sale 10 días después? Se les hace a los sospechosos. Claro, digamos que si tuviste contacto con algún caso positivo de COVID-19 o si registraste alguno de los síntomas. Ujú. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Reyes Forero, periodista colombiano que trabaja actualmente en Cable Noticias de Colombia, por contarnos un poco cómo se está viviendo también la pandemia, con sus cifras, con los logros, con las limitaciones que tiene el gobierno colombiano para enfrentarlo. Así están las cosas, Mabel. Son las 7:30. Hacemos una pausa, ¿te parece? Me ¿Sí? parece. Y regresamos. Ya viene Hernán a En la un carta. ratito.